Antes de continuar, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de nuestros videos y no olvides compartirlo, como dice en 2 Tesalonicenses 3:1, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Padre, pedimos que tu palabra sea clara. Oramos para que alumbres, Señor, nuestro entendimiento con ella. Renueves nuestra manera de pensar para vivir por fe. Para cada día estar plenamente convencidos de que tu palabra es la verdad y se cumple independiente de circunstancias y entorno. Para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, familia, hace 8 días compartimos qué es la palabra de Dios y nos muestra que es Cristo el Señor. Cristo el Señor es la palabra. Siguiendo con eso, en Juan, el Apocalipsis, cuando Dios le muestra cómo va a ser su segunda venida, vamos a leer cómo lo identifica Juan. El versículo que vamos a leer es sobre la segunda venida de Cristo. Jesús dijo, como me voy, regreso. Entonces vamos a leer esa segunda venida que está en Apocalipsis de la venida de Jesucristo el Señor, de Cristo. Jesucristo el Señor. Entonces vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 12. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 y 12. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Está viendo que viene Cristo el Señor, identifica que viene en un caballo. Caballo es símbolo de poder, o sea que viene con poder. Dios es todopoderoso. Entonces la pregunta es, ¿cuál es ese nombre escrito? Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. La respuesta está en el versículo que sigue. Apocalipsis capítulo 19, versículo 13 y el 16 vamos a leer. ¿Quién era el que vino? Dice, versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su vestidura y en sus muslos tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, ¿para qué esto? Hace 8 días vimos que es Cristo y que Juan cuando lo identifica en Juan 1:1, dice que el Verbo era Dios y que ese Verbo tomó cuerpo. Cuando viene y lo ve que viene en la segunda venida, lo ve y dice, el Verbo de Dios. El Verbo de Dios. Cristo es el Verbo de Dios, que es la palabra. No es un sustantivo. Lo identifica el verbo que genera acción, dinamismo. Entonces, esto es para que nos quede, que le pedimos a Dios que veamos que la palabra de Dios es Cristo mismo. Que la palabra de Dios está aquí escrita desde Génesis hasta Apocalipsis, pero que la palabra de Dios no es de esta creación ni apareció en esta creación, porque Hebreos 11:3 dice que el universo fue creado por la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo, es el mismo, no tiene principio, no tiene fin. Para que dimensionemos qué significa que la palabra vive en ti y qué significa que Dios te ha llamado para que lo conozcas. La palabra no es de aquí esta creación, está escrita, Dios es el único autor, usó personas para escribirla, pero la palabra que está aquí es Dios mismo, que no tiene principio y no tiene
fin. Juan lo vio, dijo, ¿quién viene? El Verbo de Dios, Señor de señores. Entonces, si usted lee Cristo, es Dios. Si lees Dios, pues es Cristo. Si lees el Verbo de Dios, es el mismo Cristo. Rey de reyes, Señor de señores, es Cristo. Lees la palabra de Dios, es Cristo. ¿Quién vino a la tierra? Cristo. Tomó cuerpo Jesús, resucita Jesucristo. Si lees Jesucristo, es el mismo Verbo de Dios, es el mismo Rey de reyes, Señor de señores, Dios mismo. Esa es la palabra. La palabra no es de esta creación, ni es que se lo ideó un hombre, porque la palabra creó todo, lo que se ve y lo que no se ve. La palabra creó los ángeles, creó nuestro espíritu, creó los serafines, creó todo. Y esa palabra es la que crea la nueva creación, valga la redundancia, cielo nuevo y tierra nueva. Y esa palabra dice que en la profecía, que por esa palabra está reservada el universo para el fuego. Por la palabra, reservada de antemano. Entonces, para que le oramos a Dios, que nosotros podamos ver que la palabra no es algo que está afuera de nosotros. Está escrita, pero esa palabra, ¿dónde está? Acá. Y hoy, continuando con el tema, vamos a ver que la palabra de Dios es viva. ¿Cómo es la palabra de Dios? A partir de este domingo vamos a comenzar a ver cómo es la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. Le pedimos a Dios que podamos ver claramente qué significa viva, qué significa que esté en nuestro interior y qué significa que nos ha llamado para conocer eso, para que cada día sea más claro, que se revele eso a nuestra vida. Entonces recuerda, a partir de hoy vamos a ver cómo es esa palabra. Es Cristo. ¿Y cómo es la palabra? La palabra de Dios es ¿qué? Viva. Entonces en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que hay una definición. Vamos a leer solo la primera parte. Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva. Como cuando usted lee la definición en Hebreos 11 de la fe o en 1 Corintios 13 sobre el amor. Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que la palabra sea viva? Pues lo primero es que no nos dice algo que es algo que no tiene, que es inerte. No, te está hablando algo que genera vida, tiene vida. Entonces, no es algo inerte, no es algo que no sirva. Y dice, porque la palabra de Dios es viva. No dice, porque la palabra de Dios fue, es presente. Entonces Dios se lo revela a Pablo y Pablo lo escribió hace siglos y dijo, la palabra de Dios es viva. En el momento para él era ¿qué? Viva. Lo estamos leyendo hoy nosotros muchos siglos después y leemos la palabra de Dios es viva, sigue intacta, igual, generando la misma vida, es viva, está en presente, no fue ni será, es viva. Entonces, a través de la historia de la humanidad, cada vez que alguien lo lea y Dios lo revele, va a ver que es un presente continuo de que esa palabra es como viva. Entonces, ¿cómo lo identifica uno? ¿Cómo identifica esa vida de la palabra? Porque es algo que no podemos ver, ¿sí? Algo que no es tangible. ¿Cómo identificamos esa vida que tiene la palabra? Entonces, Jesús, en una parábola que se llama la parábola del sembrador, en Lucas 8:5, Lucas capítulo 8, versículo 5, dice, el sembrador salió a sembrar su semilla. Entonces, usted en Lucas capítulo 8 encuentra una parábola sobre que una persona sale al campo a sembrar. Y dice que esa persona salió y sembró una semilla.
sí, de trigo, de mango, de uvas, salió a sembrar. De guanábana, salió a sembrar. Entonces, ¿qué significa eso respecto a la palabra? Solo esa primera parte. El sembrador salió a sembrar su semilla. Entonces, el mismo Jesús, en Lucas, capítulo 8, versículo 11, dice esto. Esta es, pues, la parábola. Va Jesús a explicarla. Jesús dice, esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué Jesús identificó la palabra de Dios con una semilla? ¿Por qué no la identificó la palabra de Dios con una silla? ¿Por qué no identificó la palabra de Dios con otro objeto? ¿Por qué dijo la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios? Algo que es intangible como la palabra de Dios, que no tiene principio y no tiene fin, y la identifica con una semilla. Entonces, ¿qué tiene la semilla? Una semilla que usted va y siembra, la tiene, eso tan pequeño, tan diminuto. Esa semilla tiene vida en ella. Tiene vida. Esa semilla tiene una información que al sembrarla, al regarla, al generar, esa semilla va a germinar y va a crecer. O sea que esa semilla tiene una información que tiene vida. Usted siembra la semilla y al cabo de un tiempo va y disfruta de una buena fruta, de algo. Genera vida la semilla. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios se compara con la semilla? Porque la palabra de Dios tiene vida en sí mismo porque creó todo. La palabra de Dios tiene vida en sí mismo porque creó ¿qué? Todo, creó todo. No tiene principio y no tiene fin. La palabra de Dios no necesita absolutamente de nada para generar vida. La palabra creó lo que se ve y lo que no se ve. Absolutamente todo, pero es por fe. Porque alguien dice, no, el universo no fue creado por la palabra de Dios. Y el hombre está buscando cómo fue creado el universo. Y la ciencia avanzará y cada día el hombre va a descubrir más cosas. Pero ¿qué el hombre no va a descubrir? ¿Qué no va a descubrir? ¿Cómo fue creado el universo? ¿Y por qué? Porque en Hebreos 11:3 dice que lo que se ve fue creado de lo que no se veía, de la palabra de Dios, del mismo, de él mismo, del mismo. Él mismo creó todas las cosas, la palabra de Dios. El hombre no puede acceder allá porque el hombre se mueve en lo que se ve, en lo natural, lo lógico. Para poder demostrar algo, tiene que demostrar tangible, demostrar las cosas. La palabra de Dios es por fe. Es algo que no vemos, que no tiene principio, que no tiene fin, que es eterno, pero que tiene vida. Por eso la semilla, la palabra tiene vida. Y como la vida de una semilla al cabo de un tiempo da un fruto, igual la palabra de Dios va a dar fruto en tu vida, en nuestra vida, al conocer la verdad. Al conocer la verdad. Entonces, ¿por qué debo leer la palabra cada día? Porque la palabra de Dios tiene vida. Y la palabra no es la letra que vemos aquí muerta. Alguien dice, no, eso lo escribió un hombre y pues eso es como leer un libro de administración o de física, literatura, de historia. Porque aquí hay historia. Pero en medio de la historia está la palabra de Dios que tiene. Y uno dice, ¿pero dónde está la vida? Esto no da vida. Entonces, hace 8 días compartimos el método. Cristo tomó cuerpo, Jesús. Jesús muere y resucita, que es el verbo que tomó cuerpo, y ese verbo que tomó cuerpo, que resucitó, que Juan lo ve y dice, viene el verbo de Dios, es el que está en tu interior, el que está en nosotros. Entonces la palabra vive en nosotros.
La palabra está en nosotros y genera vida. Es como se sembra la semilla. ¿Y cómo hace para que la semilla germine y vaya a comenzar a crecer? Debes de regarla, debes de cuidarla. Entonces el método que dejó Dios es que debemos de orar para que Dios alumbre y revele la palabra cuando la leamos. Cuando la compartimos a un amigo, a un familiar, orar para que Dios alumbre y revele esa palabra. Dios la alumbra que está en nuestro interior y nos da vida. Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. ¿A qué le vino a traer vida y vida en abundancia? A nuestro interior. Cristo venció. Cristo venció. Entonces, como en el interior estaba el mal, Él nos lo circuncidó y bautizó nuestro espíritu. Cuando nos circuncida el espíritu y nos bautiza, el verbo de Dios, que es la palabra, que es Cristo, nos reviste y mora en nosotros. Ninguno sabía. No tienes que hacer un rito ni una penitencia para que el verbo de Dios, que es Cristo, que es la palabra de Dios, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, entre en tu interior. Desde que llegamos a la tierra, está en nosotros. Dios nos llama para que nos demos cuenta de esa verdad. De esa verdad. Entonces, esa palabra cuando la compartimos y la leemos, que tiene vida, genera en todo nuestro ser. Donde primero hace es en nuestra alma. Porque cuando Cristo toma cuerpo, Jesús muere y resucita, hizo en el espíritu. Nuestro espíritu tiene la promesa de la vida eterna. Está revestido de la palabra, de Cristo. El verbo. Y ese espíritu no se angustia ni se estresa. Esa palabra que está en nuestro espíritu, ya nuestro espíritu está bien. No se enferma, no se angustia, no se preocupa. El cuerpo donde está ese espíritu le genera enfermedades, dolencias. Y el cuerpo Dios lo diseñó para que se deteriore. Este cuerpo es corruptible. Este cuerpo es una tienda de campaña. Un día vamos a dejarlo. Por fe, ojalá que estemos por la palabra en el rapto. No conocer muerte, como le sucedió a Elías, como le sucedió a Enoc. Un privilegio. Ojalá estemos ahí, Dios quiera. Pero si no, de antemano hay que cuidarlo. Y hacemos lo que nos corresponde, pero la salud nuestra está en una palabra. Él se llevó las enfermedades y por su llaga, su herida, fuimos curados. Esa palabra es verdad hoy. La palabra es viva. Recuerda, Pablo la escribió y dijo, la palabra es viva, real en su momento. Nosotros la leemos, la palabra es viva. Esa palabra es real. ¿Qué tienes que hacer? Solamente creer. Y creer no es hacer esfuerzo ni repetir. Creer es pedirle a Dios que alumbre el entendimiento de esa palabra para verla y esa palabra nos convence de ella misma que es cierto, que lo imposible sucede. Entonces esa palabra tiene una promesa del cuerpo y al alma, que es lo complejo del hombre, esa palabra le da vida al alma, vida en abundancia. ¿Por qué debemos de leer la palabra? Porque la palabra le da vida al alma. Es lo único que le da vida al alma. ¿Por qué sabemos que es lo único? Porque cuando Jesús llegó, dijo, yo soy el camino. Cuando dijo yo, no se refería al cuerpo. Porque el cuerpo fue y se bautizó. Entonces me tengo que ir a bautizar. No, se refería al que estaba en el interior, que Juan le dijo, eres el Cordero de Dios, que quita el pecado. Cristo, el verbo de Dios. Cristo es el verbo de Dios, la palabra. Entonces, la palabra, cuando dijo, yo soy el camino, es la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, la vida, porque la palabra genera vida, tiene vida. Para que llegue a dar, ¿qué? Fruto. ¿En dónde? En el alma. Lo único que genera plenitud de vida es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que genera plenitud de vida independiente de, porque es lo que genera vida a esa alma tan compleja.
en medio de tantas circunstancias, ¿sí? Para que nos suceden aquí en la tierra. Entonces Jesús dijo, vine a traer vida y vida en abundancia. Esa palabra que tiene vida, le da a dar vida a esa alma. ¿Por qué la debo de leer cada día? Porque antes de que llegara Jesús, ya existían las diferentes filosofías, tanto en Grecia como en el Oriente. Ya existía mucha sabiduría de todos los antepasados que vivían en la tierra. El hombre tenía unas respuestas a las preguntas. Entonces, cuando Cristo toma cuerpo, dice, yo soy la palabra de vida. Este es el camino, uno solo. Y eso es lo que Dios nos llama para nosotros, ese camino que está en nosotros, conocerlo, que es manera de vivir, comportamiento, cuando se revela en cada uno de nosotros. Entonces, la palabra de Dios, cuando yo la veo y veo que son historias, o la veo y que es algo que no puedo aplicar ahora porque está pasado de moda, debemos de pedirle a Dios que alumbre nuestro entendimiento, que nos revele y que nos permita ver que la palabra es vida. La palabra es vida, es viva, presente. No importa la generación. No importa circunstancias ni situaciones. No importa que la ciencia aumente y que el hombre descubra muchas cosas. La palabra va a seguir siendo viva. Lo que da vida al hombre. La plenitud al hombre. Entonces, vamos a ir a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra de Dios, ¿quién es? Cristo, el verbo de Dios, el que creó todo. Es el mismo. Él vive en ti. Y cuando nos llama, el versículo inicia siendo renacidos. Renacidos significa volver a nacer. Todos nacimos y cuando uno dice nació, uno se refiere a la parte física, el cuerpo. Nació el bebé. Pero la Biblia va y nos muestra y dice siendo renacidos. O sea, usted volvió a nacer. Cuando Jesús se encontró con Nicodemo, Jesús le dijo a Nicodemo, tiene que nacer de nuevo. Nicodemo no entendió. Nicodemo dijo, pero ¿cómo va a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a entrar nuevamente al vientre de mi madre? Porque Nicodemo, ¿cómo se movía? Por vista. Pero Jesús le estaba hablando de esto, siendo renacidos, de esto que está aquí, por la palabra de Dios. Jesús no había muerto ni había resucitado. Todo lo que le hablaba Jesús a Nicodemo se hacía realidad cuando él resucitara. La gente disfrutó de cosas porque Dios les permitió en ese momento, pero todo el mensaje de Jesús es real para todos sus escogidos cuando resucita él. Ya es una realidad para todos. Entonces, ahora Dios nos llama a todos para volver a nacer. Pero ese volver a nacer no sucede como en lo físico. ¿Cuántas veces nacemos en la parte física? Una vez. En cambio, nacer de nuevo, no al espíritu. Nuestro espíritu fue creado y vive en nosotros. Está revestido, está circuncidado, no tiene mal, fue bautizado, tiene promesa de vida eterna, cuerpo glorificado y Cristo lo reviste. Tiene vida. Cristo reviste el espíritu. Cristo es vida, el verbo. O sea, nuestro espíritu está muy bien, pero nosotros no vivimos aquí en la tierra en el espíritu. Nosotros aquí, ¿de dónde vivimos? Del alma. Siento tristeza, estoy contento, estoy preocupado. El alma. El alma. Aquí nos movemos, es en el alma. Entonces,
esa alma es la que necesita nacer de nuevo. Pero esa alma no nace de nuevo una vez. No, sino que es algo que continuo, continuo. Porque tenemos muchas áreas de la vida. Entonces, como volver a nacer continuamente, no es de que yo leí la palabra de Dios y hoy nací de nuevo. Nacemos de nuevo cada vez que comprendemos algo de la palabra. Ay, oiga, yo no entendía esto. Naciste de nuevo. Oiga, no entendía. Naciste de nuevo. Cada día pleno en el alma. Un ejemplo de lo que para todos es difícil, que es la partida de un ser querido. De lo complejo que hay. Y se crece y la persona ya entra a la madurez y entiende que va a haber un día que debe partir. La gente dice, sí, y cantan canciones, cantan, y que es la muerte. Pero cuando llega el momento, ¿qué le pasa a esa alma? Se turba, porque es de las cosas difíciles de asimilar y comprender. Cuando vamos a la palabra y Dios te revela que no ha muerto Él y te da la paz, entonces tienes vida en un momento tan difícil como es la partida de un ser querido. Porque le da vida la palabra que está en tu interior a esa alma. Lo único que le da vida al alma es la palabra. Entonces, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible. Simiente es sinónimo de semilla. Entonces, identifica dos, corruptible y lo incorruptible. Entonces dice, yo lo llamé para que usted nazca de nuevo en su alma, vea el mundo conforme a la palabra. Entonces, por eso dice, el justo vivirá por fe. ¿Qué es vivir por fe? Pues la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. ¿Qué es vivir por fe? Es nacer de nuevos por esa simiente que es incorruptible, que es la palabra de Dios, que es el mismo, para comenzar a ver la vida conforme a la palabra. ¿Cómo ves la vida conforme a la palabra? Debes de leerla cada día. Cada día. Debemos de orar para que todos los que estamos en la congregación leamos la palabra, la meditación cada día. Cada día hemos de leerla porque la palabra es la que tiene vida y va a ir a tu alma, no la persona. No la persona. Uno cree que la persona es la que me hizo entender. No. La persona te lleva a la palabra. Pablo dijo, uno siembra, otro riega. Es el método que dejó Dios. Por eso Pablo dice, hay que orar para que la palabra corra. Porque Dios diseñó todo para que la gloria sea de Él. Dijo, edificaré mi iglesia. Edificar. Entonces, para un edificio, en lo natural necesito colaboradores. Quien pega el ladrillo, quien trae el hierro, quien coloca acá lo bonito. Se necesita mucha gente. Entonces, edificar nuestra vida se necesitan personas y Dios diseñó eso. Pero el que hace, como es la palabra, esa palabra usted la comparte y la palabra está en la otra persona y Dios es el que la revela, la alumbra en el alma, el entendimiento para que la comprenda. No existe la vida, no existe la muerte en el espíritu, y está una vida eterna. O sea que el ser querido, yo, todo, vida eterna. Hay una promesa, Dios no miente, cielos nuevos, tierra nueva. Entonces, hay un entorno que crecimos, que usted tiene que ir al cementerio. Cuando comprende, Dios te muestra de que no está allá, que está vivo, pues no regresas allá. El día que tienes que ir a dejarlo, la partida, y quien hace ese duelo, la palabra en tu vida. La palabra en tu vida dándole esperanza. ¿De qué? De que hay una nueva creación porque Dios no miente. Y que hay un nuevo cuerpo glorificado porque Dios no miente. La palabra. Entonces nosotros dice que renacimos por la palabra de Dios que permanece para siempre. La semilla, recuerda que a través del tiempo da un fruto. Usted no siembra la semilla
y a los 2 minutos fue y recogió el fruto. Por muy rápido, 15 días. Por muy rápido que sea la cosecha, 1 mes, 6 meses. Pero necesita un tiempo. Nosotros leemos la palabra. Eso no ha hecho nada. No hay fruto. La palabra va a generar un fruto. Pero para que dé el fruto necesita tiempo. De pedirle a Dios entendimiento, sabiduría y de leerla. Se necesita tiempo. Pero en un mundo que nos dicen que no hay tiempo y mucho menos para la palabra y te presenta tantas alternativas, el hombre se va a las alternativas y deja el camino, que es la palabra de Dios, el verbo que tiene vida, el único que tiene vida en sí mismo. O sea, usted no tiene que esforzarse. En tu interior está la vida, así como la semilla que tiene vida en sí mismo. Esa palabra te va a dar vida a tu alma en el tiempo para el fruto. Entonces, el hombre natural nos presentan tantas cosas que nos desviamos y pensamos que esto no es porque como son ritos, ceremonias o está pasada de moda, porque no ha visto qué es la palabra. Te recuerda que la palabra de Dios no son ritos, no son penitencias, no son ceremonias, no son lugares sagrados, nada. La palabra de Dios es viva y está en tu interior. Tiene la vida de Dios. La vida de Dios para tu alma y para el cuerpo. La vida de Dios. Esa vida de Dios está en tu interior que va al alma para darnos paz en medio de las cosas. Entonces, por ejemplo, usted, la palabra como es vida, al leerla cada día, es como si usted cada día consumiera vitaminas. Es como si usted cada día consumiera un alimento para sus músculos. Es como si usted cada día consumiera alimento para sus huesos o para sus neuronas, para la parte cerebral. Que usted consuma pastas y alimentos, eso no va a ser en un día, ni va a ser en 2 días, ni va a ser en un mes. ¿Cuándo se va a notar eso que usted está consumiendo en lo natural para su cuerpo? En el tiempo. Es el mismo proceso con la palabra de Dios. ¿Dónde se va a notar eso? Es que naces de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo es que pasas a una vida de fe. El justo vivirá por fe. ¿Y qué es? Eso es nacer de nuevo. Y ese vivir por fe no sucede en un instante. No, que yo le eche un agua, usted entendió algo hoy y nací de nuevo y ya no vuelvo a nacer de nuevo. No, nacer de nuevo es una vida de fe. Y esa vida de fe es algo continuo, porque es viva. La palabra de Dios es viva, no fue viva, viva. Cada día esa vida de fe va fortaleciéndose, va fortaleciéndose. Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Una vida de fe. ¿Qué es una vida de fe? Nacer de nuevo. Lo que dice la palabra que usted lee acá, que dice, uy, esto está complejo para aprenderse todo esto, ¿cómo hago para entender todo esto? Es que la palabra está escrita aquí, pero está en tu interior. Lo que hace Dios es revelarla, poderla ver, comprenderla. Usted no necesita, y menos en esta época, saber dónde queda un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en un tiempo donde usted tiene herramientas como la inteligencia artificial o Google, que usted la encuentra rápidamente. Lo escribe y le dice dónde. ¿Qué es lo importante que no te da Google, ni ChatGPT, ni Gemini, ni nada de esas cosas? Que lo comprendas. Que sea revelado en tu vida. Eso no lo hace la inteligencia artificial. No te lo hace Google. No lo hace la letra muerta. El que comprendas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La semilla, que es Cristo, que es la palabra, el verbo que está en ti, alumbra tu entendimiento. Él, al leerla, comprendo. Él es el que lo hace. Entonces, familia, así como esa parte natural hace nuestro cuerpo, nosotros renacemos de nuevo a través de leer la palabra una y otra vez, una y otra vez,
una y otra vez. Como la palabra es viva, usted lee un versículo, como decir la parábola del sembrador, y usted escucha y ve una enseñanza. Pero esa parábola tiene miles, tiene muchos mensajes, mucho, no solo uno, porque la palabra, ¿cómo es? Viva. Entonces, un ejemplo natural, Dios lo muestra qué es lo que quiere decir, y ese mensaje nos da vida y tiene para muchas áreas, en mucho tiempo, continuamente, no solo una vez. Entonces, por eso la palabra no pasa de moda, porque es el fundamento. Entonces, si sé que Dios nos llamó ya, y la palabra es viva, y que no tengo que hacer ritos, ni ceremonias, ni nada, y que la palabra creó todo, recuerda, la palabra creó todo, no debes de ir a conceptos naturales del hombre a través de la historia de la humanidad. ¿Cuál es la confusión? La palabra de Dios es viva. A través desde que apareció al día de hoy, hay miles de años de historia de la humanidad donde el hombre se ha acercado a este libro. El hombre se ha acercado a este libro y el hombre ha llegado a conclusiones acerca de la Biblia. El hombre. Y hay una cantidad de literaturas, doctrinas. ¿Qué es lo que la gente lee? ¿Qué debes de leer? La palabra. Lo que esté aquí. Como fundamento de vida y que Dios te lo revele. No la teología, lo que piensa el filósofo acerca de la Biblia. No opiniones del hombre acerca de la Biblia. No, tengo que ir al versículo. Entonces dice que si somos renacidos de simiente incorruptible, que es la palabra de Dios, es comprender que es que nosotros nacimos cada día de nuevos por su palabra. Pero está en el versículo. No debo de ir a comentarios o cosas naturales, porque todo fue creado por la palabra y vive en ti. Y ya hizo en ti, en tu espíritu. Entonces, ¿cómo es el fruto? Al leerla todos los días, esa palabra que es una semilla, que tiene toda la vida de Dios para nuestra alma, ¿cuál es el fruto? Entonces, por ejemplo, el versículo que estamos terminando la meditación de este año, Isaías 26:3. Isaías 26:3. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿En qué se va a perseverar? ¿A qué se refiere el versículo que hemos de perseverar? Cuando dice en ti, ¿qué? ¿Perseverar en la palabra Dios, Dios, Dios? ¿O Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo? ¿En qué debemos de perseverar? Entonces, porque en ti ha confiado. ¿En qué confiamos? ¿En ídolos? No, en el verbo que se hizo cuerpo, que es Cristo, que es Dios, sin principio y sin fin. Entonces, ¿en qué perseveramos nosotros? En la palabra. Cuando lea la palabra, dice que al perseverar en la palabra, que es leerla y comenzar el proceso de la vida de fe, ¿por qué lo hago? Lo que hablamos hace 8 días, porque Dios lo dice. ¿Y usted por qué perdonó? Porque Dios dice. ¿Y por qué lo que hablaba John Jairo? ¿Y usted por qué aparta cada vez que recibe algo? Porque Dios dice. No, eso lo inventó un hombre. El hombre puede dar opiniones. ¿Y usted por qué no va a un sitio religioso que allá está Dios? Es que Dios no dice eso. ¿Y Dios qué dice? Que vive en nosotros. La palabra dice que Dios vive en nosotros y que somos el cuerpo de Dios, dice la palabra. El hombre que dice, no, el templo está allá. Pero la palabra te dice, Dios no habita en templos hechos manos de hombres, sino en nosotros. Por eso usted no debe decirle a nadie, te invito a la iglesia. Nunca desde que iniciamos, nunca hemos hablado de esa manera. Desde que iniciamos, Dios nos mostró que tenemos un sitio donde nos reunimos, un salón, un hotel,
Ahora una sede, porque Dios vive en ti. Entonces el sitio sagrado es tu cuerpo. La palabra te da vida. Oiga, yo nunca me había visto que mi cuerpo fuera sagrado. ¿Qué significa eso? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo te ves? Entonces vales porque la vida está en tu interior. Y esa vida va a estar permanente en medio de tanta convulsión. Entonces, cuando perseveramos en la palabra, dice que esa palabra, al leerla todos los días y vivir por fe, la palabra que tiene vida, que solo puede hacerlo Él, esa palabra que es Dios mismo, hay una promesa maravillosa que dice que guardarás en completa paz. Todos que queremos tener paz, hermano. Yo quiero vivir en paz. Y vivir en paz, uno cree que es alejarse de todo. Uno cree que vivir en paz es, ya me olvido de todo y me alejo y estoy en paz. No. A donde esté, al lado del riachuelo más hermoso y todo, es que el problema no está afuera. ¿Dónde está el problema? Cuando conocemos la verdad. ¿Y dónde está la solución? La palabra. Entonces dice, porque es que la palabra en el tiempo nos va a dar esa paz. ¿Por qué le echa las angustias en Dios? Porque la palabra lo dice y la palabra da vida. Y cuando echas las angustias en Dios, que hablas con Él porque la palabra lo dice, te dice que va a tener cuidado de tu vida, como el testimonio que dimos al inicio. Coloca a las personas, todo lo necesario, todo para poder estar hoy, gracias a Dios. El cuidado de Dios en tu vida. Cuando echas las angustias en Dios, tienes el cuidado. Guarda tus pensamientos. Cuida tus pensamientos para que no se vayan a ir y estar enfocados en algo. Eso el hombre en lo natural imposible. Se estresa, se angustia. Familia, entonces, cuando leemos la palabra de Dios cada día, le pedimos hoy que nos permita ver que es vida, que es una semilla que está en nuestro interior para germinar. ¿Y qué te va a dar? ¿Cuál es el fruto de la semilla? El amor, que ya está en tu vida. Dice que el amor de Dios fue derramado en nosotros. El amor es Cristo, es la palabra, es el verbo Cristo, Jesucristo, el mismo. Todo llega a un punto que es lo mismo. No hay dos, no hay tres. Uno solo, Cristo el Señor. Entonces, ¿qué sucede? La palabra en Gálatas 5 dice que el fruto del Espíritu es amor. A medida que lees la palabra, el amor que está en tu interior, que es Cristo, va a esa alma. Pero no solo va a llegar el amor a darle vida, sino que va a llegar la bondad. Va a llegar esa paz que sobrepasa todo entendimiento a darle vida a esa alma. Y es un proceso porque en medio de las circunstancias es que dice la palabra. Y con las herramientas que tenemos de la página, pues usted en la lupa puede colocar qué dice la palabra acerca de cuál circunstancia. Si no la encuentra, escríbanos. Estamos apenas generando contenido y con lo que viene si Dios quiere. Pero todo el fundamento de vida está en la palabra de Dios. Entonces, el fruto de esa palabra que da vida es lo de Gálatas 5 del 22 al 23 que dice es amor, gozo, paz, paciencia. En medio de un mundo tan complejo necesitamos paciencia hasta con uno mismo. Entonces, esa paciencia, ese gozo, esa bondad, esa mansedumbre, templanza, el dominio propio en las cosas, todo ese fruto no lo genera la inteligencia natural. Hay algo natural, pero tiene un límite. Eso lo tiene es esa simiente incorruptible que nos llamó, que nos hace nacer de nuevos, que es que va a nuestra alma y nos permite una vida de fe. Una vida de fe, donde nosotros dependemos totalmente de ¿quién? De Jesucristo el Señor. De lo que dice la palabra como fundamento de vida. Entonces, ¿por qué usted debe leerla y por qué animar a su familia, a sus hijos, la meditación diaria de leerla? Porque estás consumiendo vida permanente. Que si usted la lee y no nota nada, en 8 días vamos a ver que la palabra es eficaz.
que la palabra hace, Dios mediante, lo vamos a ver. Vamos a ver si Dios quiere, la palabra es eficaz, hace. Pero lo de hoy es mirar que la palabra no es muerta. No es un libro que usted tiene y lo lee como de cultura general. No. Lo que está aquí plasmado en medio de la historia, que aquí hay historia todo, en medio de todo esto está la palabra de Dios que está en tu interior, que le genera vida a tu alma. ¿Qué es generarle vida al alma? Entonces, usted tiene las cosas, lo que usted deseaba, y un día se levanta y lo que a usted le gustaba tanto, ya no le da valor. No le da valor. Y como no le da valor, entonces, ¿cómo lo trata? ¿Cómo lo tiene? ¿Y cómo se siente? Al leer la palabra, cada día que usted se levanta, le das valor absolutamente ¿qué? A todo. A todo. Porque no es normal. Comprender que las cosas no es que tengan que ser así, no es normal. Y debemos de hablarle a nuestros hijos que puedan ver eso, que no es normal. Que no es normal que usted se levante y esté bien. Sí, que usted tenga las cosas necesarias. No es que yo trabajo. Sí, hay mucha gente que se esfuerza y no lo tiene. Entonces, familia, es el cuidado de Dios, es la vida para no caer en el alcohol y otras cosas y ir saliendo de malos hábitos, leer la palabra, porque es vida, leerla. ¿Usted qué tiene que hacer cada día? Leerla, pedirle a Dios, alumbra y revélame, dame entendimiento. Todos los días una porción, todos los días, por eso enviamos en la mañana, al mediodía, en la noche. Así como usted alimenta su cuerpo físico, dele vida a su alma, porque la palabra de Dios es viva, es una semilla que poco a poco va a germinar y poco a poco vas a disfrutar del fruto de esa vida. Una vida sobrenatural. Y esa vida, ¿a cuál es la meta que Dios te llamó de esa vida? Pues Dios, que es un Dios de imposibles, te llamó una meta que es, al consumir esa vida al alma, dice que nos invitó a participar. Entonces, estamos en época de fiestas, me invitaron a participar de una actividad, a participar. Dios te invitó a participar de lo sobrenatural, que es una vida apartada del mal, dice, de su santidad aquí en la tierra, que es posible, pero lo hace la palabra que está en tu interior, no el esfuerzo. Cuando ves claramente en entendimiento que dice que no debes de contender, que debes de devolver una palabra blanda. Pero ¿cómo devuelves una palabra blanda, tranquila, en medio de un conflicto? Humanamente imposible. Por eso, al leer la palabra, esa palabra va a ser en tu alma. Sí, al leerla todos los días, en la mañana, al mediodía, en la noche, porque la palabra es viva. La palabra tiene la vida en sí misma de toda la creación. Por eso vamos naciendo nuevos cada día. Por eso dice que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, soy nuevo hoy. Pero otro día Dios me permitió ver algo más. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Por eso es imposible que usted lea la palabra germine en tu vida y dé fruto y que usted sea el mismo. Imposible. Porque como la palabra está en tu vida, lo que va a hacer es germinar y dar fruto, te vas a convertir en una nueva persona, vas a renacer. Entonces, el que te conoce hace 20 años va a notar. Y va a notar cada día más la diferencia. Hasta el último día que Dios nos tenga en esta tierra. ¿Por qué? Porque esa vida es continua. Es vida, familia. Entonces, al ir a la palabra de esa vida, nos muestra claramente cómo funciona el mundo. Debemos de leerla. Si no la leo, voy a quedarme con lo que me dice la generación, con lo que me dice en el momento en que nos tocó vivir, la tendencia, el modo de pensar del momento. Pero la palabra que es viva
fue igual para Pablo, es igual hoy para nosotros y para nuestros hijos y los nietos. No cambia, permanece para siempre. Entonces, familia, lo primero que vamos a ver y vamos a continuar y que vimos hoy es que la palabra de Dios debemos de leerla porque no es algo que sea inerte o no son ritos ni ceremonias. No, la palabra lo que hace es transformar nuestra manera de pensar para una vida de fe. Una vida de fe, esa es la nueva vida, una vida de fe. Soy nueva criatura, Dios dice. Una vida de fe que nos va a llevar a una vida dinámica, o una vida más allá de nuestra capacidad, que es lo que le sucedió a todos los hombres que Dios llamó. Una vida más allá de la capacidad de ellos, que ellos en su capacidad no lo podían lograr. Ningún hombre que Dios llamó, y Dios te llamó para eso, que lo que está haciendo en tu vida, usted ha comenzado a conseguir unos resultados en todo sentido que no es tu capacidad, es la vida de Dios en ti que está germinando para llegar a dar fruto, y fruto permanente. Entonces vamos a alabar al Señor, vamos a glorificar su nombre. Padre, pedimos que coloques ese deseo en cada persona de leer tu palabra, Señor. Que cada día sea más clara que no son ningunos ritos, ni ceremonias, ni penitencias, sino que es el camino. Es manera de actuar porque renuevas nuestra manera de pensar. Porque pasamos de vivir por vista a una vida de fe, como fundamento de vida en cada área que dice tu palabra. Y esa palabra nos da vida. Nos da vida en esa alma, en el cuerpo, una vida sobrenatural para disfrutar de tu gloria aquí en la tierra, Señor. Tú conoces las circunstancias de cada persona y de cada familia. Pedimos que cada día en cada hogar, Señor, se lea la meditación. Que cuando cada persona lo haga, Padre, pedimos que sea clara, que alumbres el entendimiento, que renueve su manera de pensar para que cada día viva por fe, Señor. Que esa fe se vaya fortaleciendo, para que sepa que no necesita ningún rito ni ceremonia, Señor, ni ningún lugar especial, porque tu presencia está en cada uno de nosotros. Padre, guárdanos del mal, cuídanos, guíanos conforme a tu palabra, Señor. Tú conoces la situación de cada familia en cada área. Tu palabra dice que venciste, que has vencido y nos has llamado para disfrutar y llegar a vivir en victoria gracias a tu victoria, Señor. Somos más que vencedores por aquel que nos amó. Padre, pedimos por el milagro en cada área, en cada hogar. Que el amor, la paciencia, la fe, sea una realidad en cada persona y que se note en el comportamiento, en el trato que se muestra en el hogar, Señor. Para cuando se sucedan las circunstancias, las diferentes situaciones, las enfrentemos conforme a tu fruto, Señor. Que cada día germine en nosotros esa palabra que es viva, que ese amor sea una realidad, que podamos disfrutar de la fe, del gozo, de tu gozo, que sea una verdad para compartírselo a los amigos y a la familia, Señor. Oramos que cuando compartamos tu palabra, Señor, que seas tú haciendo en cada persona, llamándola, afirmándola y dando el crecimiento, como lo dice tu palabra. Padre, pedimos para que esta semana no nos metas en tentación, nos guardes del mal y conceda los deseos del corazón de cada persona. Y como dice tu palabra, que das más de lo que pides y entendemos. En Cristo Jesús. Amén. Te invitamos a que compartas este mensaje para que la palabra del Señor corra y sea glorificada.